En este caso, bueno, ahora vamos a ver, en este ejercicio está involucrado el cálculo del ángulo en el triángulo, el peso de la eslinga, que lo vimos en el video anterior, y ahora la tensión, ¿sí? Aquí están las fórmulas. Ahora, a medida que vamos haciendo estos cálculos que están aquí ya realizados, vamos a ir explicando por qué son esos valores y de dónde se están obtenidos desde este dibujo. Bueno, aquí en este dibujo, lo que está con colores azul y rojo son los que se calcularon. Por lo tanto, yo estoy asumiendo de que originalmente este dibujo, por ejemplo, aquí está la toma de la eslinga y aquí está el centro de gravedad, ahí está marcado. ¿Cierto? Ahí está marcado el centro de gravedad, ahí está la toma de las dos eslingas. Ahí está marcado el centro de gravedad. Entonces, toda esta es la carga. Aquí está la carga completa. En este caso es una carga regular, no como el ejemplo anterior que era irregular porque estaba en diagonal. En cambio aquí está regular porque es un rectángulo. Aquí dice que toda esta carga tiene una masa de 8.000 kilos, sí, 8.000 kilos, que la longitud de extremo a extremo son 8 metros de la carga. Entonces, por eso dice aquí que la longitud está dividida en dos distancias, en el eje en el centro de gravedad. La división aquí en este caso es desde este extremo a este extremo hay 6 metros y del centro de gravedad al otro extremo hay 2 metros. Entonces, y dice que la eslinga 2, en este caso, la del lado derecho, mide 4 metros. Y fíjense que aquí no dice nada respecto a cuánto mide la eslinga del lado izquierdo. Este dibujo ya está completo con los cálculos. Si yo lo hiciera de nuevo, tengo esto. Lo voy a hacer de manera ahí, un poquito rápido. Ahí tengo uno. Ahí está la toma de la eslinga. Entonces aquí dice el ángulo Y, el ángulo X, ¿cierto? Que eso no se conocen. Esta longitud de esta eslinga es de 4 metros. La longitud completa desde aquí hasta acá dice que esta longitud son 8 metros, ¿cierto? Voy a dibujar la carga. Ojo, aquí voy a dibujar la carga con el otro color acá. Y aquí está tomada la carga. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el rectángulo de la carga. Ahí dice. Entonces dice que este bloque tiene 8.000 kilos. La longitud de extremo a extremo de este bloque es de este es 8 metros de extremo a extremo, de aquí a acá. Pero de aquí a acá, este es 2 metros, y de aquí a acá, este es de 6 metros. Esa es la información, ¿cierto? Ya. Entonces, según esa información, dice, vamos a calcular el ángulo X y el ángulo Y. El peso para la eslinga X, aquí, esta es la X y esta es la Y, la eslinga. Y la tensión que se produce en la eslinga para X y en la eslinga para Y. Ahí está la toma de la carga. Bueno, estaba revisando que es importante conocer los valores de los ángulos que se producen. Por ejemplo, si la eslinga fuera más cortita, en vez de 4 metros, y estuviera aquí más corto, por ejemplo ahí, y ahí estuviera la toma de la eslinga, obviamente que ahí los ángulos que se producen entre la eslinga y la toma de la carga serían más pequeños que en el caso anterior, ¿cierto? También si, por ejemplo, esta eslinga fuera tomada desde ahí para acá, ahí, o sea, fuera más larga la eslinga, ahí, obviamente que al ser más larga, el ángulo es más grande también. Ese dato es importante porque depende del ángulo. Las recomendaciones hablan de que
Si estos ángulos son menores de 30 grados, la tensión que se produce con la carga puede ser que entonces que la eslinga se rompa. Entonces por eso es importante conocer los ángulos para evitar ese tipo de complicaciones, por ejemplo. Entonces si yo sé que me da un ángulo menos de 30, tendré que resolverlo o colocar una eslinga más larga o colocar una eslinga cuya tensión soporte más que la anterior. Estas son las ideas. ¿Correcto? Bueno. Vamos a hacer los cálculos que aquí están demostrados. Dice calcular el ángulo X. En este caso me voy a concentrar en el ángulo X, que sería este ángulo. Lo voy a hacer con el mismo color que está marcado en el ejercicio. El ángulo X, entonces, el valor del ángulo X, acuérdense que esto se mide en grados. ¿Cuánto es? Entonces, si yo miro los datos que tengo aquí, en este ángulo, la información que tengo yo es todo este lado del triángulo, pero este lado de la eslinga no lo conozco, ¿cierto? Y nosotros en los casos anteriores, los videos anteriores, estuvimos calculando en los triángulos cuáles serían la manera de calcular los lados, ¿verdad? Ya. Entonces, por eso entonces no es llegar y resolver el ejercicio porque hay un dato que aquí no está, no conozco la longitud que tiene la linga en X. ¿Ok? Entonces aquí dice que, en este caso dice que va a ocupar la tangente. La tangente, la inversa de la tangente. Pero miren lo que hace, dice raíz cuadrada de una operación dividido por 6. ¿Por qué hace eso? Bueno, yo voy a revisar aquí la tangente en un ángulo es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Esa es la definición de tangente. Entonces, ¿por qué puso 6 abajo? ¿Por qué puso 6? Porque aquí, si yo me fijo en el ángulo este X, para el ángulo X, cateto adyacente es el que está con parte lado. Entonces el 6 metros es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. Estoy mirando este triángulo. Este triángulo. Entonces este lado se llama cateto adyacente, que es este de acá. Y el cateto opuesto es este de aquí, el que está al frente del ángulo, es el cateto opuesto. Y aquí dice que lo calculó como 4 menos 2 al cuadrado. Hizo la resta. Me saco el 4. Menos 2 al cuadrado. ¿Por qué lo hizo? Porque miren, vamos a mirar el otro triángulo, de manera, este de acá ahora, el triángulo que está al ladito pegado de la otra eslinga, con el ángulo Y, ambos tienen el mismo lado que comparten. Entonces el cateto este cateto que está acá, para este triángulo, es el mismo del anterior. Entonces, ¿cómo calculamos aquí este triángulo de acá? Este lado, si yo miro este triángulo, aquí tengo los dos datos, tengo aquí, vale 4 y vale 2. ¿Cómo calculo este lado que está aquí? ¿Cómo lo calculo ese de ahí? Entonces ahí dice, bueno, como voy a calcular ese lado, voy a guardar acá, se dice así, raíz cuadrada, tomo un lado, 4,
lo elevo al cuadrado, pero le pongo menos y tomo el otro lado y lo elevo al cuadrado. Quiero hacer un recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en los primeros videos cómo calculamos los lados. Aquí me voy a devolver. Miren lo que hacíamos con los lados. Decíamos a más b al cuadrado. Pero ¿qué lado estábamos calculando? El lado C. ¿Y cuál es el lado C aquí? Este que está acá que se llama, ¿se acuerdan que dije que se llama hipotenusa? Bueno, en este caso no estamos calculando el lado C, estamos calculando no el que está en la hipotenusa. Miren, fíjense en el triángulo, estamos calculando el lado A. ¿Ok? Estamos calculando este lado, que no es la hipotenusa. Entonces, cuando calculan el lado que no es la hipotenusa, en vez de sumar, tienen que restar. ¿Ya? Eso he dicho en simple. ¿Ya? Para entenderlo de manera rápida. Por eso aquí, en vez de suma, que la ejercicio anterior era sumado, aquí es restado. Y lo que hay que hacer, bueno, ¿ves? Se fijan que aquí, miren, este lado L de 4 metros es la hipotenusa, pero ese es el C para nuestro ejercicio anterior. En cambio, el que estamos buscando es el A. ¿Ven? A, B. ¿Ven? ¿Se fijan en el ejercicio? Por eso tienen que restar. Y resten el número más grande menos el más pequeño. O sea, 4 y 2, 4 y 2. ¿Ok? De esa manera se resta. Entonces, 4 al cuadrado es 16 y menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Aquí está el cálculo entero ahí. Ahora vamos a ir a la calculadora. Vamos a hacer 4 menos 16 y la raíz de eso. ¿Dónde tengo la calculadora? Aquí. 4 cuadrado 16. ¿Cuánto era? 16 menos 4. 12. Y ahora vamos a calcular la raíz de 12. Raíz cuadrada de 12. Eso da 3.46. Entonces, anotamos aquí 12, 3,46. Pero anotarlo bien porque cuando traslado los números de la calculadora a veces me equivoco. Ya, fíjense que aquí, repito, vamos con más calma, aquí dice 30 grados inmediato ya. Entonces, ahí está la operación. Entonces, ahora, ¿y por qué dice dividido en 6? Ah, ya, ¿ves? Entonces, fíjense aquí. Vuelvo entonces al ejemplo. ¿Qué me faltaba en el ejercicio aquí? Conocer este ladito, este de aquí, este de acá. Ahora ya lo tenemos. Vale 3.46. Este lado de acá, 3.46. Y este lado de acá vale 6. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos el ejemplo que queremos calcular este lado, el de la línea, este de acá. Y este es el lado C, según los ejemplos anteriores. ¿Ves? El lado C es el triángulo, el que está al frente del rectángulo, de la hipotenusa. ¿Y cómo se calculaba el lado C? Aquí está, ¿ves? El ángulo, ¿cómo se calculaba? A partido por B y se escribía tangente de la menos 1, ¿ves? El A partido por B. ¿Se entendió? Entonces por eso ahí está escrito A partido por B. ¿Sí? Entonces sería A partido por B. O sea, A partido por B. En el dibujo este es A. 3,46 dividido por B, por 6. Bueno, 3.46 dividido en 6. Vamos a limpiar ahí. 3.46 dividido en 6. 0,57. 0,57. Y más. 0,58 en realidad. Ya, y ahora que venía el proceso que habíamos practicado en los videos anteriores, entonces ahora pongo tangente a la menos 1 de este número de la división de A partido por B. Tangente a la menos 1, ¿ven? Entonces, aquí. Tangente a la menos 1 de 0,56 o 57, ya estoy 57. ¿Qué dice? Error. 0,57.
Error, too much argumento. A ver qué dice. $3.46, está bien, ¿no? 3.46 dividido en 6. A ver, raíz de 12 dividido en 6. 0.57, ¿ya? Y eso, tangente, no, tangente a la mano. 0.57. Ahí sí, ahora el punto. Ya, que lo estaba escribiendo con el teclado del computador y ahí me está dando el error porque me salía, el teclado del computador me da coma. Eso era. Entonces, tangente, a ver, hoy es el día del ruido. Tangente a la menos 1, 0.57, ahí sí. Me salía coma, por eso no me fijaba, ¿eh? Esas son cosas que pasan, ahí está. 29.68, o sea, 29.68 grados, o sea, ahí aproximó y dijo 30 grados, ¿eh? Ahí está el ángulo. ¿Se entendió? Ese es el ángulo. Yo creo que aquí aprovechemos ir viendo los ángulos y después las tensiones y después las cargas, así por tema. ¿Ya? Entonces, de manera paralela, de manera equivalente, calculemos el ángulo I. Entonces ya tenemos el ángulo X, ¿ves? El ángulo X está ok. Entonces, el ángulo X tiene un valor de 30 grados. Entonces, en la slinga, este ángulo es de 30 grados, ¿ves? Entonces, está dentro de las normas según lo que comentamos. Ahora el ángulo I. Bueno, ahora está un poquito más fácil porque ya tenemos los datos. Aquí está medio un poquito. Este lado es 3.46. Entonces, el lado I, el ángulo I, ¿cuánto vale el ángulo I? Bueno, el ángulo I sería, ¿por qué aquí dice, el ángulo I dice coseno? Bueno, porque el ángulo I, aunque igual podríamos hacer tangente, pero ¿por qué, ya que está ahí, que dice coseno? Porque el ángulo I, el que conozco aquí, ustedes se fijan, en el ángulo I ahí, conozco este ladito y este ladito, que sería, aunque ya conozco el lado del frente, pero yo no sé por qué dice coseno, pero en el fondo a lo mejor es para practicar otra identidad. 2 metros y 4 metros. Entonces conoce el lado, el C y el B. ¿Se entiende? En los dibujos, acá, aquí, ¿ve? Aquí la explicación es tangente, pero porque conoce el A y el B. El A y el B. Acuérdense que el C es el que está al frente de la hipotenusa. Entonces yo el otro día les decía, hay tangente, seno y coseno en este caso. Bueno, cuando conozco A y B es tangente. Pero en el caso de aquí del ejemplo, ¿por qué dice para el ángulo I, dice coseno? ¿Por qué dice coseno a la menos 1? Porque así como la definición de tangente, vamos a cambiar el color con el color azul para que sea el mismo color. ¿Ven? Aquí dice, ¿dónde dice? Coseno. Bueno, aquí la definición de tangente, miren la definición de coseno. Coseno de x, en este caso coseno de y o de x, no, vamos a decir y, porque el ángulo que está descrito aquí, el y. Un coseno es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces, acuérdense que la hipotenusa es el ángulo que está al frente del ángulo recto, ¿eh? Aquí, este es el ángulo recto. Entonces, por eso dice aquí 2 dividido en 4. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente, este es el ángulo, el cateto adyacente es el lado que comparte con el ángulo. Ese es el adyacente, el que está al lado. Entonces, este es 2 dividido.
Y la hipotenusa en este caso es el que está al frente del ángulo recto, que en este caso la eslinga es 4 metros. ¿Ve? Entonces ahí, ahora ese número, 2 dividido en 4 es 0,5, si no me equivoco. ¿Ve? 0,5, y así en vez de sacar A dividido B, estoy sacando el mismo cálculo, pero con coseno en vez de tangente. Entonces no es A dividido B, este es C, este es A, este es B dividido C. ¿No? Es el otro, ¿se entiende? Este es B dividido C. Según las figuras que están practicando, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. ¿Correcto? Y ahora, ahí está, lo mismo acá, 0,5, y en vez de ahora, el valor que me dio 0,57 en el caso anterior, me dio 0,5 acá, pero en vez de decir tangente, digo coseno a la menos 1 de 0,5, que es distinto. ¿Ok? Vamos a la calculadora y decimos cos a la menos 1. Aquí con la calculadora porque 0,5, porque si no me queda el coma y la coma está mal escrita. Y ahí dice 60, ¿ves? Grados. Y ahí me responde 60 grados. Que es 60 grados que está ahí, ¿ves? Entonces aquí hay un ángulo de 60 grados en la eslinga del lado derecho. ¿Ves? Entonces por eso es con coseno. Ahora, podría haberlo hecho con tangente, sí, porque como calculé el lado, entonces la eslinga del lado derecho, ya conozco el lado 346, pues también lo podría haber hecho con el AB. En este caso sería 346 dividido en 2, pero con tangente, y habría llegado a lo mismo. ¿Se entiende? Porque ya conozco todos los lados, por el fondo. También podría hacerlo con el lado A dividido B, que sería en este triángulo de acá. ¿Ya? Y voy a llegar a lo mismo. Eso con respecto a los ángulos. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver los otros elementos que sería la carga y la tensión.